Hermanos, estamos aquí nuevamente con el tema el purgatorio. Antes de iniciar este tema, vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 21:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida, y se les abrirán las puertas de la ciudad. Amén. Hermanos, estamos aquí con el tema de lo que es el purgatorio. El purgatorio viene de la palabra purgar, que significa limpiar. El purgatorio es otro sitio donde hay otra vida, que al mismo tiempo es obra y misericordia de Dios. Antes de seguir explicando qué es el purgatorio, vamos a leer lo que cree la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, hermanos. Entonces vamos a leer lo que es el catecismo de la iglesia, lo que la iglesia cree del purgatorio. Y lo decimos porque la iglesia lo cree, porque la iglesia, como dice en primera de Timoteo 3:15, es el pilar y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia, como dice la verdad, vamos a ver qué es lo que dice en el catecismo, en el numeral 1030 al 1031, qué dice del purgatorio. Dice lo siguiente: la purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El 1031 dice lo siguiente: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, este es el catecismo de la iglesia y lo que cree la iglesia sobre el purgatorio. Y nos habla claramente la Escritura que hay otro sitio, que hay otro lugar donde va a ser purificada, va a ser perdonada, va a ser purificada. Y vamos a continuar a leer aquí el Apocalipsis 22:27, donde nos dice lo siguiente: nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. Las Escrituras nos está hablando de que nada manchado puede entrar al cielo, porque antes te tienes que purgar, te tienes que limpiar para poder entrar al cielo, así alcanzar la santidad y entrar al cielo, hermano. De esto nos está hablando la Escritura. Por eso nos habla también en un pasaje de Mateo, donde nos dice que hay otro lugar donde se perdonarán estos pecados, es en otro mundo. Y lo veo en Mateo 12, del 31 y 32. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, donde nos está hablando aquí, donde hay otro mundo donde se va a perdonar los pecados. Es cuando se atenta contra el Espíritu Santo. Y aquí nos dice lo siguiente: Mateo 12 al 31. Dice: por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo
no se perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí nos está hablando muy claro, hermanos, que existe otro lugar donde se van a perdonar a esas personas, a esas almas, para ir al cielo. Aquí nos está hablando claramente la Escritura que no va a ser ni en este mundo ni en el otro. ¿De qué otro mundo nos está hablando, hermanos? Del cielo. Del cielo ustedes vieron ahorita en Apocalipsis 21, 27, que nada manchado puede entrar al cielo. En 2 de Tesalonicenses, del 1 al 8, que es el infierno, que ahí todos los que son condenados, ahí no se va a perdonar a nadie, hermanos. Entonces no puede ser el cielo ni el infierno, tiene que ser un lugar, y ese lugar, hermanos, es el purgatorio. El purgatorio es donde se va a perdonar a esas personas para limpiarlas. No es otra oportunidad. Los que caen al purgatorio, hermanos, son salvos. Por eso también nos dice aquí en Jesús, donde compara a la cárcel, a la prisión, como el purgatorio. Y esto lo vemos aquí mismo en Mateo 5:25. Nos está hablando pues que hay una parte donde se le va a perdonar, hay una prisión que nos semeja al purgatorio, donde vas a tener un castigo. Va a ser nada más por un determinado tiempo, mientras pagas tus culpas, mientras pagas lo que debes, para que se limpie tu cuerpo, para que se purgue y puedas ir al cielo, porque nada manchado puede entrar al cielo, hermano. Entonces aquí tenemos en Mateo 5:25, donde Jesús compara al purgatorio con la cárcel, y nos dice lo siguiente: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras tanto todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí te está diciendo claramente que no vas a salir de esta prisión hasta que pagues el último centavo. Esta es un castigo momentáneo, no es un castigo eterno. Esto es mientras tú pagas tus culpas. Por eso Jesús lo compara con una cárcel, al purgatorio. Aquí no puede ser el cielo, porque aquí no vas a pagar nada en el cielo, tú ya vas directo. No puede ser el infierno, porque ahí ya estás frito, ya estás condenado, hermano. Entonces, ¿qué es esa cárcel que nos habla Jesucristo? Pues nos está hablando que es el purgatorio, hermano, donde tienes que pagar lo que debes. Tú, como buen cristiano, cuando cometes tú una falta, las tienes que pagar para poder salir de ahí, y de ahí ingresar al cielo, hermano. Entonces tenemos también pues que en primera de Pedro 3:19 vemos que Jesús se fue a predicar a los espíritus, estuvo con los muertos de tiempo pasado y a los que venía a salvar. Y esto lo vamos a ver en primera de Pedro. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaban por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Esos espíritus que estaban encarcelados no podría ser el cielo, ni tampoco podría ser el infierno, porque ahí estuvieran encerrados. La prisión no puede ser. ¿Y qué era? Claro que era el purgatorio. A ver, ¿dónde se encontraban los espíritus de Moisés y de Elías? Por ejemplo, que estaban en la transfiguración.
que estaban en la tribulación, como lo vemos en Mateo 17:13, no podrían haber estado en el cielo, puesto que el cielo estaba cerrado, como lo dicen en Juan 3:13, el cielo estaba cerrado, y si hubieran estado en el infierno, pues estarían perdidos, porque ahí ustedes saben que el infierno, ahí no se perdona nada. Tenemos pues que tenían que estar ellos, ¿en dónde? En el purgatorio, hermanos. Ellos tenían que estar en el purgatorio, porque si no, el cielo todavía no estaba abierto, ellos estuvieran perdidos también si estuvieran en el infierno. Lo que les digo pues, que la palabra purgatorio, hermanos, no viene, estamos claros que no viene en la Biblia, pero viene la enseñanza. No viene la palabra purgatorio, hermanos, porque la Biblia no es un diccionario, viene la enseñanza, así como la Trinidad, viene la enseñanza de la Trinidad, hermanos. Imagínense si nos ponemos que no viene en la Biblia como si fuera un diccionario, pues nunca terminaríamos, hermanos. Por eso nuestros hermanos, muchas veces, nuestros hermanos de otras religiones, nos citan algunas páginas de la Biblia, como Hebreos 10:14 y Primera de Corintios 6:11, para decir pues que ellos están limpios y que no tienen pecados. Pero acuérdense, hermanos, que lo que dice la palabra de Dios, que ahí nada manchado puede entrar al cielo. Y también nos dice que aquel en Primera de Juan 1:8, que el que no tenga pecado es un mentiroso. Por eso las citas que nos dicen nuestros hermanos de otras religiones, pues sale sobrando, hermano. Por eso nos está hablando aquí que aquellos que tienen pecados se puede hacer oración. Se puede hacer oración para aquellas personas, para quitar sus manchas, para purificarlos. Todo pecado tiene maldad, pero no todo pecado te lleva a la muerte, no todo pecado te lleva al infierno. Entonces, solamente te lleva al infierno aquel pecado que es de muerte. Y esto lo vamos a ver en Primera de Juan 5:16-17, que no todos los pecados nos llevan al infierno. Por eso está el purgatorio, hermanos. Primera de Juan 5:17, 5:16. Dice lo siguiente: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyos pecados no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Fíjese aquí, hermanos, qué contundente es la palabra de Dios. Es Juan cuando nos está hablando que hagamos oraciones por aquellas personas que no tienen pecado de muerte. Por eso la iglesia pide oraciones. Por eso San Pablo en 1 de Timoteo hace oración por Onésimo, aquella persona que estuvo con él en las evangelizaciones, y lo vemos en 2 de Timoteo del 1 al 16. Vamos a ver que cuando le dice aquí Pablo que se acuerde de él en aquel día. 2 de Timoteo 1:16, que el Señor tenga piedad de la familia de Onésimo, porque a menudo me dio ánimos y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Aquí vemos, hermanos, por qué ora San Pablo por el difunto de Onésimo, si pensaba que estaba en el cielo o en el infierno. ¿Por qué hace oración? Es evidencia pues de que existe el purgatorio, y por eso nosotros les hacemos oraciones a los difuntos,
porque aquí nos está marcando muy claramente pues de que tenemos que hacer oración por los muertos. Y algo más claro aquí nos dice en el Antiguo Testamento, en segunda Macabeos 12:46, donde nos dice también pues de que aquí se hace oración por los difuntos, y nos dice lo siguiente: pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fue santa, y de acuerdo con la fe mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que se quedaran libres de esos pecados. Entonces aquí, hermanos, también en el Antiguo Testamento se creía pues en que se creía en la resurrección de los muertos, pero también por eso se les mandaba hacer esta expiación, esta oración por los difuntos. Hoy en la Iglesia Católica le realizamos lo que es la misa por los difuntos, para hacer oración también, hermanos, para que esas almas que se encuentran en la iglesia purgante, aquellas almas que se encuentran en el purgatorio, alcancen algún día esa limpieza para poder entrar al cielo, hermanos. Por eso, hermanos, San Pablo apoya la creencia del purgatorio, es decir, una purificación dolorosa en la hora de la muerte para todos aquellos cuya transformación por el Espíritu quedan a mitad del camino. Y vamos a ver Primera de Corintios del 11:15, capítulo 3, 11:15, donde nos dice lo siguiente. Vamos a ver aquí a Pablo, donde se encuentra muy claramente, nos está hablando ya del purgatorio, y ya aquella persona que no lo quiere entender, pues es que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, hermanos. Entonces, Primera de Corintios, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno y se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Hermanos, se salvará aquella persona que entra al purgatorio, ya esa persona está salva. Entonces queda claro que el purgatorio tenemos que pagar la deuda para salvarnos. El purgatorio se considera una gran bendición del Señor. Aunque las almas están en ese tormento, este tormento es temporal. Todos los que van ahí tienen eventualmente asegurado el reino de los cielos, hermanos. Amén.